Primeramente, muy buenas a todos, me presento, mi nombre es Ignacio Zambrana, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Privada Domingo Savio. Bien, en esta oportunidad mi grupo y yo vamos a explicar sobre el tema distribución de probabilidad continua. Aunque el tema suene complicado, es bastante importante dentro del área de las ramas de las estadísticas. En realidad, la usamos para poder entender cosas que cambian de manera continua en la vida real. Es decir, que los cambios continuos no son muy bruscos y son suavemente. Un claro ejemplo, el tema del peso corporal. Si una persona llega a pesar 64 y quiere pesar 65, sabemos muy bien que en el medio de esas dos variables hay miles y miles de variables que interfieren. Es decir, que no podemos subir de 64 a 65 kilos en uno. En el medio de esas dos variables podemos encontrar a 64,3, 64,4, 64,5 hasta llegar a 65. Pero si tomamos una variable más sería 64,15, 64,16, 64,17 y si aumentamos una decimal más podemos obtener diferentes tipos de valores que llegan a interferir los cambios. Es por eso que se dice que los cambios no son muy bruscos. Y ahora, tomando en cuenta ese pequeño ejemplo que les acabo de mencionar, hay muchos más ejemplos, por ejemplo, el tema del tiempo, la estatura, la temperatura y demás. Y bien, imaginemos que queremos medir la altura de varios alumnos de un aula. Sabemos muy bien que no todos tienen la misma altura, algunos son más altos, algunos son más bajos, etc. Y tampoco podemos redondear los números, es decir, que mide 1,70, 1,80, 1,82. Siempre se mide con las milésimas. 1,70,2, 1,70,3, 1,80,4 y demás. Pero también se trabaja con 2 o hasta 3 decimales, y es aquí donde entran estas distribuciones. Bueno, continuando con el tema, mi nombre es Adriana Urteaga y voy a explicar una parte importante de las distribuciones de probabilidad continua. Estrictamente, las distribuciones continuas trabajan de una forma diferente a lo que lo hacen las distribuciones discretas. En vez de usar valores separados, trabajan con intervalos, porque las variables continuas pueden tomar infinitos valores posibles. Por ejemplo, pensemos en la estatura de una persona. No tiene mucho sentido preguntar cuál es la probabilidad de medir exactamente 1,70 metros, porque en realidad siempre están pequeños decimales como 1,701 o 1,699. Por eso, en estadística continua, lo correcto es preguntar por rangos o intervalos. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona mida entre 1,65 y 1,75 metros? Aquí aparece una idea muy importante. La probabilidad de un valor exacto es prácticamente cero. Lo que realmente importa es la probabilidad de que el dato esté dentro de un intervalo. Estas probabilidades se representan mediante el área bajo una curva conocida como función de densidad de probabilidad. Mientras más grande sea el área dentro del intervalo, mayor será la probabilidad de que ocurra ese evento. Por ejemplo, imaginemos una gráfica en forma de campana. Si queremos saber la probabilidad de ciertos valores, simplemente debemos observar el área que está bajo la curva entre esos puntos. Gracias a esto, las distribuciones continuas nos pueden ayudar a analizar fenómenos reales como lo son el tiempo, la temperatura, la velocidad o la estatura, donde los datos no son exactos ni limitados, sino variables y continuos. Mi nombre es Waldo Escalante Cruz, soy de la Universidad Privada Domingo Savio, subsede La Paz. Bueno, hoy voy a hablar voy a explicar algunos ejemplos de la distribución continuas que usamos en la estadística como aparece en la vida real, o también conocida como llamada la distribución gaussiana, ¿no? Se caracteriza por una forma de una campana porque la mayoría de los datos se concentran alrededor del promedio. Ya, por ejemplo, se puede decir en la estatura de una persona, de la mayoría tiene una altura cercana del promedio y pocas personas son bajas y muy altas, ¿ya? Y también de la misma manera se puede convalidar las notas de un examen donde muchos estudiantes obtienen las calificaciones medias y pocos dan las notas extremas, ¿ya? Y la distribución normal nos representa datos que se concentran alrededor del promedio. Y por acá les voy a estar dejando la imagen. Y ya voy a ir por el segundo
por el segundo punto, que es la distribución uniforme. Esta distribución uniforme, los valores dentro de un intervalo, que es de ese punto al otro punto, entre el espacio que vamos a tener, tiene la misma probabilidad, ¿ya? Por ejemplo, digamos que un autobús esperamos hasta 2 de la tarde, que pasa a 2 de la tarde y media. En cualquier minuto dentro de este punto tiene la misma probabilidad en llegar, ya puede ser 2 de la tarde y cuarto, 3 o 3 y 40. Eso es lo que es la distribución uniforme, ¿ya? Y por acá les voy a estar dejando una imagen, ¿ya? Y la distribución uniforme se utiliza cuando todos los valores tienen la misma probabilidad. Y ya voy a pasar por el por el tercer punto, que es la distribución exponencial. Esta distribución se utiliza para estudiar tiempos de espera entre eventos u otras cosas. Por ejemplo, sirve para analizar el tiempo entre llamadas telefónicas, la llegada de un autobús o las fallas de una máquina. Es útil porque ayuda a calcular probabilidades relacionadas con el tiempo. La distribución exponencial se usa para analizar el tiempo de espera entre eventos. Y por acá les voy dejando la imagen. En conclusión, la distribución continuas son importantes porque nos ayudan a representar y analizar fenómenos reales como el tiempo de la estatura y muchos otros datos que pueden tomar infinitos valores. Muchas gracias. Bien, ahora pasamos a las aplicaciones en la vida real. Bien, las distribuciones de probabilidad continua sirven para entender mejor muchas cosas, ¿no?, que pasan en la vida real y que no siempre tienen un valor exacto. Por ejemplo, se pueden usar para estudiar el tiempo que tarda una persona en llegar a un cierto lugar, la estatura de las personas, la temperatura de un día o incluso cuánto dura un proceso. También son muy útiles en varias áreas, por ejemplo, en el área de salud, ingeniería, informática, economía. En el área de salud nos ayudan, por ejemplo, a medir la presión arterial de la persona, la estatura. Asimismo, en ingeniería nos ayuda a controlar la calidad de un producto. Exactamente, lo más importante de este tema es entender que las distribuciones continuas nos ayudan a describir, analizar fenómenos reales de manera precisa. No se trata solamente de memorizar conceptos o fórmulas, sino de realmente comprender cómo se comportan los datos cuando pueden tomar muchísimos valores diferentes. Estas distribuciones son muy útiles porque nos permiten calcular probabilidades dentro de intervalos y representar situaciones que pasan en la vida real mediante modelos estadísticos. Por ejemplo, en el área de salud se utilizan para analizar datos como lo son la presión arterial, el peso o la temperatura corporal de las personas. Y en nuestra carrera, ingeniería, nos sirven para controlar la calidad de productos y estudiar el tiempo de vida útil de algunas máquinas o equipos. Las conclusiones. Bien, en conclusiones, las distribuciones de probabilidad continua son muy importantes porque nos permiten analizar datos que cambian de manera gradual, no son estáticos, por decirlos, y que pueden tomar muchos valores dentro de un intervalo. Y gracias a estos o a ellas podemos entender varias situaciones reales, incluso calcular probabilidades de una forma más correcta. Además, nos ayudan a ver muchos casos que no se trabajan con un solo valor exacto. Finalmente llegamos a las recomendaciones. Podemos decir que es importante aprender e identificar cuando una variable es continua para poder usar en una distribución adecuada, También nos conviene practicar con ejemplos sencillos de la vida cotidiana que podemos observar en nuestro diario vivir, porque así se entiende mucho mejor el tema, Porque lo vemos, lo vivimos en sí y nos resulta más fácil aplicarlo. Y por último, o en síntesis, se recomienda recordar que en este tipo de distribuciones lo importante no es un valor exacto, sino el intervalo donde se puede estar o puede estar la respuesta. Aquí el punto importante, como pueden ver, es el intervalo de rangos. Gracias.